Hola, bienvenida a mi canal, yo soy Estela Hepburn y hoy voy a hablar otra vez de True Crime. Sí, voy a hacer otro caso de True Crime, porque la verdad es que es lo que más me está gustando hacer. No lo tenía pensado, iré haciendo como en el vídeo siguiente que hablé de libros y demás, iré haciendo otros vídeos, pero me siento bien haciendo estos vídeos. Y además me di cuenta que en el vídeo de Natalia Grace mucha gente había mezclado o no tenía muy claro y pensaban que el caso de Natalia Grace era el que estaba inspirado en la película de la huérfana. No tiene nada que ver. Así que dije, voy a hablar sobre el tema y bueno, hay mucha gente que ya ha hecho vídeos sobre este tema, pero para la gente que estaba confundida, pues voy a resolverlo. La huérfana está inspirado en una historia de Barbora Skarlova y es muchísimo más dura. La película no tiene tampoco mucho que ver, está inspirada simplemente en el hecho de que es una mujer que se hace pasar por una niña. Pero lo que llega a hacer Barbora es muchísimo más bestia. Hay un momento en el vídeo en el que voy a hacer un parón y voy a decir si queréis dejar de ver el vídeo, de que es un momento sensible, porque voy a hablar de cosas bastante explícitas y cosas que pueden dañar a la sensibilidad. Hay gente que puede estar sensible por algún momento de tu vida o simplemente te afectan estas cosas. Entonces, para no tener disgustos de que nadie se lleve un mal momento por mi culpa, yo llegará un momento en el que voy a decir, vale, a partir de aquí, si quieres puedes dejar de verlo, porque voy a ponerme a contar cosas duras. Y eso es todo, empezamos con el caso. Voy a comenzar presentando el primer personaje de esta historia, Barbora Skarlova. De Barbora Skarlova no se sabe nada de nacimiento, no se sabe realmente cuándo nació, ni quién son sus padres, ni nada de su infancia. Lo único que se sabe es que nació en Chequia y que tiene una enfermedad llamada hipopituarismo que afecta a las glándulas del crecimiento y a las hormonas. Por lo tanto, hace que su estado físico parezca más infantil del que es. En la época que sucedieron los casos que voy a contar, ella tendría unos 33 años y su aspecto físico podía pasar sobre el de una niña de unos 13 años. Pero realmente el problema de Barbora no era solamente eso, sino que además sufría de trastorno múltiple de personalidad. Era una persona muy inteligente, muy inteligente, tenía esquizofrenia y además era muy manipuladora. Así que todo esto era una bomba en ella. Su adolescencia la pasó interna en un psiquiátrico donde no se sabe muy bien cómo consiguió salir de allí. Cierto que ella era una persona muy inteligente, así que yo creo que quizás no la tenían tan controlada o sabía fingir bastante bien. Y a partir de ahí consiguió sobrevivir a costa de la gente. Les decía que era una niña de 13 años, que había sido maltratada por familias anteriores o era algún centro en el que había estado, porque claro, ella decía que era una niña huérfana. Entonces decía que había estado en algún centro donde ahí la habían abusado de ella, le habían pegado, etcétera, y que era una chica que había sufrido maltratos y le rogaba a la gente que la adoptaran, así que mucha gente decidían adoptarla o acogerla un tiempo en casa y así es como ella consiguió sobrevivir durante todo ese tiempo. A esta historia se les añaden dos personas nuevas llamadas Clara y Catherine, eran las hermanas Mavorova y procedían de Chequia y venían de una familia de clase media. Clara estaba casada y tenía 2 hijos. Se divorciaron porque había maltrato por parte de Clara. Así que se divorciaron y ella, al sentirse sola y además con la carga de 2 hijos, le dijo a su hermana si podía ir a vivir con ella y Catherine se fue a vivir con ella. Las hermanas Mavorova sufrían de esquizofrenia y las dos en sus momentos así de locura decían ser Juana de Arco. Y fue entonces cuando Clara, en un momento en el que estaba mentalmente estable, decidió estudiar pedagogía en la universidad. Y fue ahí cuando conoció en las prácticas a Barbora. Era una de sus pacientes y se hicieron amigas muy rápidamente. Barbora le comentó de que ella había sufrido abusos por parte de la familia en la que la había tenido antes
Y fue entonces cuando Clara decidió comentar a Catherine si podían acoger a Barbora a casa. Y así fue como Clara se llevó a Barbora a Kurin, que es donde vivía con Catherine y sus 2 hijos, en Chequia. Al principio todo esto fue bien, hacían excursiones, hacían fotos, todo era felicidad, todo estaba bien. Como ya os he comentado, Barbora era una persona muy inteligente y siempre estaba inquieta y llegó a contactar con una secta. Esta secta se llamaba el Movimiento Grial y buscaban el conocimiento de uno mismo y el conocimiento a Dios. En esta secta había como un líder. Este líder nadie lo había visto nunca. Se referían a él como el doctor. Se comunicaba o les decía lo que tenían que hacer a través de mensajes de texto o de cartas. Decían que era mejor no verlo para conservar así la pureza de esta persona. En esta secta estaba bien visto los sacrificios, el canibalismo, el incesto. Todo esto estaba bien y además eran cosas que él les mandaba hacer. No tardó mucho tiempo en el que Barbora consiguió introducir a Clara y a Catherine en esta secta. Estas 2 estaban encantadas, además decían que la niña era como un milagro que Dios les había llevado y estaban encantadas con la secta, encantadas con todo. Ellas cumplían con todo lo que se les decía. También hay que tener en cuenta de que ellas ya tenían problemas. Si le sumamos todo esto, pues ellas estaban en su momento de locura. Vale, y aquí empieza la verdadera locura, y si eres muy sensible, yo la primera vez que lo escuché me afectó bastante. Si eres muy sensible, te dan estas cosas, te vas a sentir mal, pásalo o no veas el vídeo. Tengo más vídeos que puedes ver. Ahora lo que se viene es bastante fuerte según para qué personas. Barbora empezó a sentir celos de los hijos de Clara, porque Clara siempre, a pesar de haber estado muy bien con ella y estar por ella, no tenía abandonado a sus hijos. Y Barbora empezó a portarse mal, rompía cables, rompía cosas y les culpaba a ellos. Entonces hizo que las 2 hermanas empezaran a tener manía de los niños y se llevaran mal con ellos. Fue aquí cuando el doctor y Barbora decidieron que Jakub y Ondrej, los niños de 10 y 8 años, era mejor que estuvieran encerrados. Así que les dijeron a Catherine y Clara que la mejor idea era encerrarlos en el sótano, construir unas jaulas de hierro para ellos y que no pudieran estar por la casa sueltos. Y a partir de aquí empezó la tortura hacia estos niños. Les hacían estar desnudos, no les daban prácticamente de comer, les hacían dormir encima de sus excrementos, les pegaban, les cortaban trozos de piel y además les daban duchas frías. Los tenían totalmente abandonados y Barbora estaba obsesionada con Hansel y Gretel y el canibalismo. Como ya he dicho antes, en esta secta el canibalismo estaba bien visto, así que una vez le dijeron a uno de los niños que sacara la pierna por una de las jaulas y le cortaron un trozo de carne y se la comieron delante de él. Esto fue sucediendo más veces. Les dejaban la carne, o sea, la piel en carne viva. Bueno, el estado de ellos empezó a estar bastante mal y Barbora se sentía bastante bien con esto. O sea, a ella le gustaba el sufrimiento de estos niños porque, aparte de que les tenía celos, les gustaba el provocar este daño físico a estos niños. Barbora estaba tan obsesionada con el sufrimiento de estos niños que ella y el doctor decidieron que la mejor idea era instalar cámaras en el sótano para poder vigilarlos. O sea, ella básicamente lo que quería era poder ver en cualquier momento el sufrimiento que estaban teniendo estos niños. Y fue el 10 de mayo de 2007 cuando pasó un milagro, y es que un vecino que acababa de tener un bebé decidió instalar el mismo sistema de cámaras de vigilancia. Y cuando fue a instalarlo, hubo una intersección y captó mal la señal y captó las imágenes de la casa de los Mauerova. Y fue ahí cuando vio las imágenes de unos niños enjaulados que lloraban, que estaban en un aspecto horrible. Decidió llamar a la policía y la policía fue a la casa de las Mauerova. Al llegar la policía, lo que vio fue algo horrible, algo grotesco para ellos.
se encontraron a 2 niños encerrados en una jaula, uno de ellos estaba desmayado y el otro gritaba y lloraba y pedía ayuda. Y al lado, en una esquina, había una niña de unos 13 años que les dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por su madre y su tía, las cuales le maltrataban y le pegaban y le hacían lo mismo que a sus hermanos. Fueron llevados al hospital y desgraciadamente uno de los niños murió. El otro sobrevivió y fue entonces él cuando lo contó todo. Bárbara, ella ya se había adelantado a todo lo que podía pasar, así que con ayuda de la secta consiguió huir. En este momento Bárbara ya no estaba en la República Checa y se había ido hasta Noruega, mi Noruega. En Noruega se había engordado, se había rapado y se hacía pasar por un chico de 14 años llamado Adam. Decía que había huido de una casa porque no quería declarar en un juicio de un problema familiar que había habido en esa casa en la que él había sido adoptado, y otra vez rogaba a la gente que le adoptaran, y fue una familia noruega la que decidió adoptarle, y esta familia lo llevó a un colegio bastante prestigioso de Noruega. Y fue allí en Noruega cuando los profesores se dieron cuenta que el comportamiento de Adam no era un comportamiento normal. Era muy inteligente, también era muy extrovertido y no quería participar en ninguna actividad física, no quería hacer ningún tipo de deporte, no le gustaba que la gente se acercara a él, y empezaron a investigar. Y Bárbara, que era muy inteligente, ya había huido porque ella siempre estaba con la alerta de que la podían descubrir. Pero para entonces la policía checa ya había hecho una orden de captura internacional y su foto estaba por todos lados. Así que cuando intentó coger el avión en Noruega, fue capturada. Ella finge tener una imagen así de niña, otra vez niña desprotegida con un peluche, y fue capturada en Noruega en enero del 2008. Y fue entonces, en el 2009, cuando fue el juicio y salieron la sentencia a estas 3 mujeres. La condena para Clara fue de 12 años y la condena para Catherine fue de 10 años. Y como autora intelectual a Bárbara de 5 años. Solo 5 años. En lo que en el 2011 ella apeló y a día de hoy ya está fuera, consiguió salir y a día de hoy puede ser cualquier persona, puede ser tu vecino, puede ser cualquier persona, puede ser un niño, una niña, una señora de 33 años, lo que ella quiera. Está en paradero desconocido y no se sabe nada de ella. Y bueno, este es el caso, es mucho más fuerte que el de la película. O sea, la película está inspirada en este caso, pero obviamente este caso es muy fuerte. Su propia madre se comía el cuerpo de sus hijos cuando ella nunca había sido mala, ni los había maltratado, ni nada. Parece tal locura. Espero no haberme dejado nada. La verdad es que hoy estoy un poco, creo que se me ha podido notar que no estoy muy de ánimos, además estoy malita. He estado una semana entera con problemas de respiración porque soy asmática, y al estar constipada aún lo aguanto, pero cuando se va todo eso me queda el asma y no puedo respirar. Y tenía que hacer parones para poder respirar. Aún así, aunque hoy se me haya podido notar que estoy un poco más deprimida, apagada, porque estoy malita, estoy muy contenta porque la semana que viene, a poder ser antes, voy a traer un vídeo que me hace mucha ilusión porque es mi caso favorito de la historia. La gente que me conocéis quizás sí sabéis cuál es. Solo diré que yo he participado en una película que se hizo sobre el caso. Tengo muchas ganas de hacerlo y espero que a este vídeo le deis amor, que os suscribáis, porque no os suscribís. Suscríbete, o sea, no entiendo, o sea, veo que vais viendo mis vídeos, pero cuesta a la gente mucho que se suscriba. Podéis comentar, sentiros libres. Yo intento contestar siempre, de hecho contesto siempre, porque obviamente para 4 mensajes que tengo, pues los voy a contestar. Pero sobre todo, el caso que viene, espero que le deis mucho amor porque le estoy poniendo todo en ese caso, o sea, es mi ilusión. Y bueno, espero que le deis mucho amor y así os dejo un poquito con ganas de ver qué puede ser. Y ya está. Hasta aquí por hoy. Hasta el próximo día. Puedes seguirme en mis redes sociales. Y eso es todo por hoy. Hasta el próximo vídeo, que será mi caso favorito. ¡Adiós!